Ahora, rápidamente, paso a los delitos ambientales. Estos delitos están contemplados o incorporados en la Ley de Medio Ambiente y en la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente y en el Código Penal. Las que están en la normativa medioambiental son, esta es una súper simplificación del tipo penal, pero es bastante más complejo, pero para explicarlo sucintamente, por ejemplo, el presentar maliciosamente información a el Servicio de Evaluación Ambiental que dé cuenta de manera falsa de los impactos ambientales que puede tener un proyecto sometido a evaluación, fraccionar maliciosamente proyectos o actividades con el objeto de eludir la evaluación ambiental, por ejemplo, evitar que un proyecto sea sometido a estudio de impacto ambiental para que sea evaluado como una declaración de impacto ambiental, la presentación de información maliciosamente falsa o incompleta a la superintendencia a la hora de demostrar el cumplimiento de algunas de las exigencias ambientales establecidas en la normativa, en la ley o en la resolución de calificación ambiental, incumplir la sanción de clausura o las medidas de reducción de operaciones cuando la superintendencia toma este tipo de medidas provisorias en el caso de una investigación, impedir u obstaculizar significativamente la fiscalización de la superintendencia también. Todos esos delitos son delitos nuevos, son a su vez delitos económicos y son a su vez delitos por los cuales va a responder eventualmente de forma penal la empresa que lo haya cometido o la persona al interior de la empresa que haya cometido alguno de estos delitos. Y se incorpora un párrafo nuevo en el Código Penal que se llama atentados contra el medio ambiente, que son los artículos nuevos del 305 al 311, y muy sucintamente son, por ejemplo, el vertimiento o extracción ilegal de, por ejemplo, contraviniendo estándares o obligaciones, que haya habido 2 infracciones graves o gravísimas en los últimos 10 años, la extracción ilegal de aguas, infringiendo las reglas de distribución o los derechos de aprovechamiento que tenga el titular respectivo, afectar gravemente aguas, suelo, aire, la salud animal o vegetal o humedales. Y aquí hay una cuestión bien importante. Ustedes probablemente saben que con la ley de humedales urbanos ha habido una situación bastante compleja, especialmente para el sector inmobiliario, por ejemplo, con una determinación tal vez relativamente difusa de qué constituye o qué califica efectivamente como un humedal urbano. Bueno, aquí además es un delito ambiental, además es un delito económico y además es un delito de responsabilidad penal de la empresa. Entonces puede ser una situación bastante dificultosa también. Otro delito, el afectar gravemente componentes ambientales de cualquier zona de protección oficial, cualquiera de las categorías que están incorporadas ahora en el SBAP. Y aquí se refiere específicamente a los humedales Ramsar, no a los humedales de las categorizaciones más genéricas de la ley de humedales urbanos o glaciares. Y las multas pueden llegar hasta los 7.500 millones de dólares, perdón, de pesos, o el equivalente más o menos a casi 9 millones de dólares. ¿Cuál es el régimen de entrada en vigencia de esta ley? Primero, todos los delitos económicos entraron en vigencia el mismo día que se publicó la ley en el Diario Oficial, el 17 de agosto del año pasado, es la ley 21.595. Los cambios a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas tienen una vacancia de 1 año, por lo tanto, el 17 de agosto de este año aplican y entran en vigencia todos los cambios a la ley de responsabilidad penal que discutimos aquí, que no entré en mucho detalle, pero la verdad es que es un cambio prácticamente completo de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El delito de colusión, que está incorporado como un delito económico, queda pendiente. Hay una norma transitoria específica que dice que
mandata al Congreso a resolver ciertas incongruencias que existen todavía respecto de la calificación, la pena, etcétera, del delito de colusión, y mientras eso no se resuelva, ese delito en particular queda pendiente de calificación como delito económico y, como toda norma, aplica a los delitos cometidos a partir del momento en que la ley entre en vigencia, salvo, tiene una norma de excepción, delitos que por su naturaleza se están cometiendo continuamente en el tiempo. Entonces puede haber un delito que comenzó a cometerse antes de la entrada en vigencia, antes del 17 de agosto del año pasado, pero que se sigue cometiendo o se seguía cometiendo al 17 de agosto del año pasado, también va a quedar calificado como delito económico. Y ahora, feliz de responder sus preguntas en la medida que podamos, porque la verdad es que si uno va a las distintas categorías de delito, se necesita un abogado tributarista para que determine bien el alcance de los delitos tributarios, de los delitos corporativos, del incumplimiento de normas de la CMF, de la ley de sociedades anónimas, los delitos ambientales. Entonces, por favor, no me abrumen con preguntas demasiado específicas que no sea capaz de responder. Muchas gracias, Felipe. Abrimos la ronda de preguntas. Jorge. Gracias. Yo la verdad que vine a aprender, no tengo, porque me interesaba el tema, y por lo tanto, no sé si a ustedes la pregunta o quizás a los que hicieron seguimiento o acompañaron como asesores en el Congreso, ¿hubo control preventivo, no? ¿Pasó por el Tribunal Constitucional esto? ¿Hubo reserva de constitucionalidad? Sí, lo hubo. Sí. Sí, pero en materias bien específicas. Por ejemplo, respecto al comiso de ganancias, sin condena, pero que el tribunal ya lo había resuelto en el caso anterior del cambio de la ley de drogas, donde ya estaba establecido, y una segunda materia que ahora no me acuerdo exactamente, no sé si alguno de ustedes se acuerda cuál fue el otro tema, pero hubo control preventivo del Tribunal Constitucional. Felipe, en materia de derechos humanos dijiste que también había las empresas debían declarar ¿no? Si estaban a favor o si suscribían algo, Sí, ¿no? pero no en virtud de esta ley, eso lo mencioné como en el contexto, que la CMF dictó la norma de carácter general 461 el año pasado o antepasado. Entró en vigencia para para las 70 empresas más grandes, entró en vigencia este año. Todas esas 70 empresas tuvieron que entregar sus memorias anuales, ahora con este estándar que es el estándar de las memorias integradas. Y de acuerdo a esa norma, las empresas iban a tener que responder las que les aplique después. Mucha información respecto del eventual impacto del cambio climático, las normas de inclusión laboral, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y una de las preguntas que tienen que responder en sus memorias es si adhieren o no a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y si responden que sí, tienen que informar a qué estándar se están sometiendo para verificar el cumplimiento de esos estándares, pero no es que tengan obligación de cumplir con esos estándares. Aquí. Muchas gracias por la exposición. He escuchado un poco que esta quedó como una de las leyes más restrictivas de la OCDE en materia de delitos económicos. No sé si ustedes han evaluado un poco cómo puede afectar un poco esto el desarrollo empresarial, como que muchas conductas quedan al límite, quizás eso va a terminar inhibiendo un poco la actividad económica. Difícil estimarlo con precisión, pero sí es verdad que el nivel de riesgo al que se exponen hoy día las empresas con esta ley, en términos de la probabilidad de que algún empleado, pero como les insisto, incluso un tercero que ha sido contratado por la empresa como un asesor externo, un estudio jurídico, un asesor ambiental, que cometa alguno de estos delitos, o alguna persona que está bastante abajo en la jerarquía de una empresa, y una empresa grande, ustedes saben, tiene una nómina bastante sustancial,
efectivamente ahí no sé si necesariamente va a inhibir la actividad empresarial, pero sí va a representar un riesgo muy importante el que una persona en una empresa que tiene presencia nacional, por ejemplo, cometa alguno de estos delitos en una sucursal pequeña, en un sitio aislado, que eventualmente en la circunstancia anterior para la empresa tenía un riesgo relativamente acotado, ahora ese nivel de riesgo aumenta significativamente. Entonces, claro, por una parte podría eso transformarse en un inhibidor de desplegar la actividad productiva, especialmente empresas que tienen, por ejemplo, de los delitos ambientales, actividades territoriales o impactos ambientales muy sustantivos. Eventualmente podría significar eso, eh, pero no sabría estimar si eso ya está ocurriendo de empresas que hayan desistido de proyectos, por ejemplo, que tenían en carpeta producto de esta ley, o eventualmente puede aumentar el costo de esos proyectos por el nivel de exigencia de verificar el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, que no haya ningún riesgo. Entonces, eventualmente podría inhibir, pero creo que sí, probablemente puede significar un aumento de costos, digamos, en términos de el instrumental y el equipo de verificación del cumplimiento que es necesario llevar adelante para evitar que se cometa alguno de estos delitos, y si se comete, el tener todos los elementos probatorios para ir frente a un juez y decir, pues, efectivamente, este delito eventualmente se cometió, no lo niego, pero se cometió a pesar de que yo había tomado todas estas medidas para prevenir que ocurriera. Y eso me puede eximir a mí de responsabilidad penal. Yo te diría que sí, una de las cosas que dice Felipe es una forma de verlo, pero también otra es que muchas de las cuestiones que se incorporan a través de esta ley no son una invención chilena, por así decirlo, son de inspiración de legislación penal comparada. Entonces muchas cosas del proyecto están tomadas de la legislación estadounidense, alemana, española. Entonces, de alguna forma uno puede considerar que lo que se está haciendo es también subir un cierto estándar que es conocido, no es nuevo. Entonces, podría verse por ahí, claro, es más restrictivo de lo que había, pero lo que se hace también es elevar un cierto estándar de protección misma al mercado a través del sistema jurídico. Entonces, también quizá uno lo puede ver como el lado más positivo. Quizá se ve como una legislación más seria y un mercado que se defiende a sí mismo, por así decirlo, a través de un sistema penal fuerte, cuando el mercado se ve interrumpido por acciones ilegales. Por eso no es probable. Y por lo que preguntaste, que yo diría que los temas de constitucionalidad que salieron mucho cuando hubo en tramitación del proyecto, sobre todo, por ejemplo, con el tema de inhabilidades, se habló de una violación directa al derecho de ejercicio de trabajo, o frente a la igualdad ante la ley, porque lo que se hace con el proyecto es básicamente un régimen diferenciado de determinación de pena respecto al régimen general del Código Penal. Entonces, lo que yo pondría en decisión es cuando la ley se implemente, efectivamente, una cierta inaplicabilidad o una inconstitucionalidad. Porque el camino de la inconstitucionalidad en la misma tramitación no se veía que tuviese un futuro. Yo creo que los sectores estaban más preocupados por eso, lo que están esperando es que en el fondo ver el primer caso, ver qué es lo que pasa, o cuando toque, presentar una inaplicabilidad de ejercicio. Gracias, Felipe y Jorge. Varias cosas, digamos. A mí me da la impresión que esto es como un Big Bang, digamos, en términos de responsabilidad de personas y de personas jurídicas, personas naturales y jurídicas, digamos. No solo por el enorme volumen, digamos, de delitos que ahora tienen esta connotación económica, sino que además por el aumento sustantivo, digamos, de las penas, en fin. En esa lógica, yo creí entender que, por ejemplo, una fundación como lo es esta, también cae dentro de los sujetos obligados por la norma, ¿no? Eso
Es así. Y mi pregunta es sobre cómo ven ustedes la capacidad de implementación de esto, porque o sea, hay como un cambio de paradigma bien fuerte, digamos, desde la lógica, por ejemplo, que tú mencionabas, que antiguamente una empresa le bastaba con tener una certificación de un plan de prevención de delitos para eximirse de la responsabilidad. Y por otro lado, lo que planteaste ahora, digamos, de que eso ya no corre, digamos, sino que tú vas a tener que efectivamente acreditar judicialmente, digamos, que fuiste diligente. O el tema, por ejemplo, de las personas jurídicas, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que yo creo recordar, digamos, que estaba restringido a delitos asociados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, ese tipo de cuestiones, digamos, creo que eran 3 tipos bien y ambientales, digamos, bien específicos. Y ahora obviamente se produce una fuerte expansión, digamos, de esa. ¿Cómo ven el tema del cumplimiento? O sea, ustedes que están en la relación diaria, digamos, con empresas, me imagino yo, productivas y a las cuales se les va a aplicar esto, digamos, o se les está aplicando, ¿ven una preocupación por eso mayúscula, digamos, o es algo a lo que no se ha aquilatado suficientemente? Porque si bien es algo que está en la discusión, en el debate, pero yo no lo he visto fuertemente. De hecho, a mí me llama la atención que esto se haya aprobado sin tanta polémica en el Congreso, porque tiene normas que creo yo que así, abuelo de pájaro, pues, digamos, podrían ser bien polémicas. Eso. Sí. Vi 2 preguntas, una respecto de la aprobación y otra respecto del nivel de conciencia o de desafío que es para las empresas. Nuestra impresión es que muchas empresas han aquilatado el desafío que esto significa. La pregunta es si lo han aquilatado de manera suficiente o proporcional al riesgo o al potencial que tiene. Ahí hay de todos los tipos, pero sí hemos visto que muchas empresas le han exigido a sus estudios jurídicos, a sus asesores, el asesorarlos con bastante detalle en términos digamos, de estimar de manera mucho más precisa el riesgo que tiene el giro de la empresa o el tipo de actividad en función de, bueno, cuáles son los riesgos que aumentan sustancialmente en función de este catálogo tan heterogéneo, más la incorporación de los delitos ambientales. Empresas, una cosa que no dije, las empresas pequeñas y medianas quedan fuera de esto, perdón, las micro y pequeñas empresas quedan fuera, las medianas con algún alcance más bien relativo. ¿Mm? Sí, el 1 aplica a todas. Entonces, la verdad es que el principal riesgo aquí está para las grandes empresas. No el único, pero el más importante. 1, por el alcance de la ley. 2, por la naturaleza propia de la magnitud de la actividad de una empresa. Se multiplica el riesgo de que alguien eventualmente pudiese cometer alguno de estos delitos. Entonces, sí, comparto que esto probablemente no ha generado la discusión pública que eventualmente ameritaría, pero sí hemos visto muchas empresas que han empezado a abordar esto de manera tal vez proporcional al riesgo o al desafío que implica. Sobre todo, uno presumiría que el alcance, especialmente de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo estimo que el incentivo está bastante bien puesto. Digamos, en las causales de exhibición de responsabilidad de la responsabilidad penal, que son 4. Una de ellas es el demostrar que ha habido un actuar diligente en implementar un plan que evitara que ese delito se cometiera. Parece un incentivo correcto, digamos, para decir, actúe diligentemente en esto y si llega a suceder que se comete un delito, bueno, responderá la persona
pero la empresa queda relativamente protegida de la responsabilidad si es que se actuó diligentemente. Ahora, obviamente va a quedar a criterio de un juez, de un fiscal, si el actuar fue diligente o el estándar debió haber sido más alto. Respecto de la polémica que generó en el Congreso, sí, es efectivamente relativamente sorprendente el nivel de consenso que hubo en la discusión legislativa. Digamos que aquí no hubo un sector que se oponía férreamente, que consideraba que esto era desproporcionado o que iba a inhibir la actividad empresarial. De hecho, la ley tuvo que ser sujeto de un veto estrictamente formal, porque había algunas referencias que no quedaron adecuadamente establecidas en la ley, y muchos de ustedes saben que un veto siempre es eventualmente la posibilidad de trabar algo, aunque sea un veto más bien formal, y el veto se aprobó unánime. O sea, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Todos aprobaron y las normas finales de la ley en el Senado, en el segundo trámite, también. En la comisión, también. Unánime. El 80% de las normas o de las indicaciones que se incorporaron en el trámite en el Senado, unánime. Entonces, uno tiene que interpretar qué significa eso, digamos, no está escrito en alguna parte, pero parece haber un consenso bastante amplio de que era necesario corregir algo, digamos, la sensación de cuando uno ve un delito, no sé, pues, el dueño, ¿cómo se llama esta empresa de criptomonedas en Sam Altman, si no me equivoco? Que está por delitos económicos, un fraude bastante gigantesco con las criptomonedas, está siendo condenado a varios centenares de años de cárcel. Y nosotros estábamos acostumbrados a que, en estricto rigor, nadie terminaba en la cárcel. Eso, digamos, ese es el cambio que las clases de ética. Esto, de ética, yo diría que es un Big Bang, digamos. sin duda, o sea, con esto se acabaron las clases de ética, ahora las personas van a terminar presas, efectivamente. Yo te diría, Jorge, que hemos hecho esta exposición mucho con Felipe el año pasado y diría que la sensación que uno veía a los representantes de empresas a los cuales les expusimos, claro, era como primero se abrumaban mucho, era como, wow, ¿qué es esto que se viene? Pero yo diría que la ley, si bien es como una hecatombe jurídica y de compliance muy importante, sí tiene ciertos resguardos y consideraciones que yo creo que hay que considerarlas. Por ejemplo, las modificaciones a la 20.393, específicamente en el artículo 4, que es el modelo de prevención, tiene consideraciones, como decía Felipe, respecto de la proporcionalidad de la empresa. Es decir, hace toda la salvedad que para la extinción de la responsabilidad penal, la empresa deberá aprobar la implementación de un modelo efectivo de acuerdo a su tamaño, a su giro, al volumen de las operaciones. O sea, no es un estándar estricto escrito en piedra, sino que da elementos de consideración judicial atendido al caso específico para que no sea efectivamente desproporcionado. Entonces te diría que eso es algo que cuando se explicaba, como que bajaba un poco esa preocupación angustiosa. Y por otro lado, si bien son 470 delitos, existen como las matrices de riesgo propias de cada giro. Entonces, por ejemplo, en la segunda categoría de delitos, tenemos delitos de telecomunicaciones, de la ley de pesca, del código tributario, del código penal. Entonces, evidentemente no todos te importan. Es difícil que a alguien le importen los 470 delitos en su desarrollo específico de giro. Entonces, eso es algo importante. Por ende, el compliance en este sentido tiene que atender a matrices de riesgo bien específicas de cada empresa en particular, que baja un poco esa ansiedad. Bueno, muchas gracias Felipe, también a Jorge por la claridad con que nos expone este nuevo paradigma en materia de delito.